Hola, sean todos bienvenidos. A lo largo de nuestro viaje por la vida, notamos la existencia de dos tipos de familia. Aquella en la que nacemos, compartiendo el mismo vínculo sanguíneo. Aquella que elegimos, independientemente de los lazos de sangre. Sin embargo, no todos mantienen relaciones armoniosas con sus parientes de sangre. Algunas personas entran en conflictos irreconciliables, otras se alejan sin llegar a conocer realmente a fondo a sus familiares, y aún hay quienes fingen afecto, cuando en realidad preferirían evitar la compañía de esas personas. En la emocionante historia que compartiremos hoy, seguiremos el viaje de la señora Dolores. Ella creía que su relación con su hija era ejemplar, capaz de despertar envidia en otras familias. Sin embargo, después de un terrible accidente, Dolores descubre que tal vez haya sido engañada durante gran parte de su vida. Dolores nació en un pequeño pueblo en el interior de Inglaterra en un periodo marcado por adversidades y dificultades. Sus padres, como la mayoría de los habitantes de la región, enfrentaban los desafíos diarios de la guerra y la escasez de alimentos, viviendo con pocas perspectivas para el futuro. Dolores, que tenía menos de 6 años en ese momento, nunca tuvo la oportunidad de jugar en las calles ni asistir a la escuela. Vino al mundo en medio del caos, sin conocer siquiera el concepto de una vida común, porque para ella, esa era la dura realidad. Se sentía entristecida por no poder jugar ni socializar con otros niños, y tampoco tenía juguetes, pasando la mayor parte del día mirando por la ventana, ansiosa por la oportunidad de encontrar a alguien con quien jugar. Ante el sufrimiento de la pequeña Dolores, sus padres tomaron una decisión extremadamente difícil. Al enterarse de que sus vecinos habían conseguido boletos de avión para un país sin guerra, concluyeron que esa sería la mejor oportunidad para ofrecer un futuro mejor a su hija. Sin embargo, este cambio no sería gratuito, y para pagar los boletos y los gastos del viaje arriesgado, sus padres tuvieron que vender la casa y enfrentar la incertidumbre de las peligrosas calles del país. Conscientes de que esta separación podría ser un adiós definitivo, ya que no tenían garantía de supervivencia sin refugio y recursos para sustentarse, tomaron esta difícil decisión en beneficio de la vida de su amada hija. Siempre se sintieron angustiados por no poder brindarle a Dolores todo lo que deseaban. Vieron esto como una oportunidad para darle un nuevo comienzo en la vida. Redactaron una carta con una pluma que apenas tenía tinta y se la entregaron a los vecinos encargados de llevarla. En el sobre estaba escrito que solo comprendería plenamente el contenido de esa carta cuando se convirtiera en madre, que solo cuando tuviera su propio hijo tendría la oportunidad de perdonarlos. La joven llegó al nuevo país y vivió durante 16 años con los antiguos vecinos de sus padres. Siempre supo que no compartía vínculos de sangre con ellos, pero admiraba profundamente a la pareja que la acogió y cuidó tan bien, prometiendo eterna gratitud. A pesar de que nunca tuvieron hijos propios, la criaron como si fuera parte de su propia familia, brindándole una excelente educación. Desde los 14 años, Dolores trabajaba en una papelería con su padre adoptivo, demostrando su deseo de devolver el amor que había recibido. Fue en ese trabajo donde tuvo su primera experiencia laboral. Su infancia no fue fácil, ya que la pareja que la acogió también estaba formada por refugiados que enfrentaron dificultades al adaptarse al nuevo país, viviendo en lugares muy pequeños y experimentando escasez de alimentos. A medida que crecía, Dolores siguió con su modesto trabajo en la papelería. Nunca la motivó la avaricia ni el deseo de acumular riquezas, estaba satisfecha con el salario que cubría sus gastos y no era una persona extravagante. Un hermoso día, un hombre alto de ojos verdes entró en la tienda en busca de pilas y chocó con Dolores, enamorándose profundamente de la tímida cajera. La invitó a tomar un café y, después de solo 3 encuentros, la pidió en noviazgo. La joven mujer estaba profundamente cautivada por el joven y no tenía dudas de que sería el hombre con quien pasaría el resto de su vida. Él la trataba de manera especial, viendo en ella mucho más que alguien que había escapado de una situación de refugio. En un gesto significativo, decidió regalarle algo y le propuso matrimonio a Dolores. De esta manera,
ella podría obtener la autorización y los documentos necesarios para vivir permanentemente en el país. Aceptó la propuesta con gran felicidad, y juntos decidieron mudarse a las afueras de la ciudad una vez que ahorraron suficiente dinero para comprar una casa. Fue en ese nuevo hogar donde Dolores dio a luz a su primera y única hija a los 27 años. Le pusieron el nombre de Carmen, quien nació con una abundante melena y heredó los ojos de su padre. Mientras contemplaba a su hija, Dolores recordó la carta que sus padres le habían dejado. Nunca había tenido el coraje de abrirla, ya que temía enfrentar la decepción. Después de todo, sus padres la habían entregado a extraños. Por lo tanto, prefirió vivir en la incertidumbre sobre el contenido de esa carta. La pareja con la que había vivido durante toda su vida no intervino, permitiéndole decidir por sí misma si deseaba descubrir el misterio detrás de la carta. Sin embargo, al sostener a Carmen en sus brazos, su curiosidad finalmente la llevó a abrir la misteriosa carta. Las lágrimas inundaron sus ojos desde las primeras páginas, y con el apoyo de su esposo, leyó y descubrió la verdadera historia. Nunca había sido abandonada, y sus padres se habían sacrificado para salvar su vida. A partir de ese momento, tomó eso como ejemplo y modelo para criar a Carmen. Se comprometió a actuar con la misma dedicación y perseverancia que sus padres habían demostrado en su vida. Los años pasaron, y Dolores mantuvo su promesa. Desde la infancia de Carmen, la crió con amor, la educó con cuidado y compartió su propia historia y el coraje de sus abuelos biológicos. Carmen continuó en la escuela y, aún en la adolescencia, definió su sueño de convertirse en una emprendedora exitosa. La relación entre madre e hija era sólida. Carmen nunca ocultó nada a su madre y buscaba sus consejos desde la adolescencia hasta la edad adulta. Para ella, su madre era como un oráculo de sabiduría, y Dolores se sentía profundamente feliz y orgullosa de ello. Cuando Carmen cumplió 21 años, tuvo que enfrentar una gran pérdida. Su abuelo adoptivo, quien había cuidado de su madre, falleció de causas naturales, y un año después, su abuela también falleció de causas naturales. Para la joven, eran como sus propios abuelos, y sufrió profundamente por estas pérdidas. Dolores, que ya estaba cerca de sus 50 años, quedó profundamente afectada por la situación, pero se esforzó por ser una fuente de fortaleza para su hija, permitiéndole vivir su duelo de manera digna y encontrando apoyo en sus padres. Sin embargo, después de la pérdida de sus abuelos adoptivos, Carmen se volvió más reclusa. Comenzó a comunicarse menos con sus padres y tomó la decisión de mudarse a otra ciudad, justificando que esto sería beneficioso para su crecimiento personal, considerando que había pasado mucho tiempo bajo el ala protectora de su madre y era hora de explorar el mundo por sí misma. Dolores y su esposo aceptaron la decisión de su hija y comenzaron a recibir cartas de ella cada semana, manteniendo contacto por teléfono siempre que fuera posible. La humilde señora se alegraba al saber que Carmen estaba trabajando y asistiendo a la universidad, y estaba extremadamente orgullosa de su hija. Todo parecía estar yendo bien hasta que, algunos años después, otra terrible tragedia golpeó a la humilde familia. En una noche de domingo cualquiera, Dolores estaba viendo televisión en la sala cuando notó un fuerte olor a humo que provenía de uno de los enchufes de la cocina. Corrió para investigar el olor, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Un incendio había comenzado en el cableado eléctrico y se propagó rápidamente por la modesta casa, que estaba construida en gran parte de madera. Desesperadamente, la señora intentó llegar al dormitorio para alertar a su esposo y escapar juntos, pero el fuego ya se había extendido por la cocina, haciendo que la huida fuera imposible. Dolores ya no podía escuchar los gritos de su esposo, solo el crepitar de las llamas. En medio de la extrema tensión, Dolores, quien ya tenía problemas de salud previos, sufrió un derrame cerebral y se desmayó en el pasillo. Por suerte, el humo y el olor del incendio alertaron a los vecinos, quienes lograron rescatar a la señora inconsciente a tiempo. En este contexto, Carmen, quien vivía en otra ciudad con su novio, lo dejó todo y regresó a su ciudad natal para brindar apoyo a su madre hospitalizada y asistir al funeral de su recién fallecido padre.
al enterarse del diagnóstico médico de la señora, decidió que lo mejor sería cuidar de su madre en su propia casa, ya que Dolores necesitaba cuidados intensivos durante varios meses para su recuperación. Aunque estaba profundamente afectada por la pérdida de su padre, Carmen optó por adoptar una postura de fortaleza, deseando devolver el amor y el apoyo que su madre le había brindado durante la muerte de sus abuelos. Dada la delicada situación, doña Dolores no tuvo otra opción que aceptar la ayuda, aunque se sentía incómoda con la idea de estar interfiriendo en la vida de su hija y se culpaba por ello. Comprendía que Carmen tenía sus propios planes y no quería ser un obstáculo en su camino. La anciana necesitó meses para recuperar la capacidad de movimiento debido al derrame cerebral que temporalmente paralizó sus miembros. Además, necesitó más tiempo para superar la pérdida de su esposo. Insistía en que su hija y su novio la llevaran a una casa de reposo, ya que sentía que estaba interrumpiendo la rutina de la pareja. Sin embargo, doña Dolores ocultaba sus verdaderos sentimientos de tristeza por la pérdida de su esposo y la casa que habían construido juntos con sus propias manos. Tenía un hermoso jardín con flores similares a las que se encontraban en su país de origen y pasaba horas admirando su flora, su pasatiempo favorito. Ahora, viviendo en un pequeño apartamento con su hija, ya no tenía la oportunidad de cultivar su jardín, lo que dificultaba aún más su recuperación. Doña Dolores notó que con el tiempo, la pareja pasaba más tiempo en el trabajo, regresando a casa solo después del anochecer y reduciendo gradualmente los momentos de interacción y conversación con ella. Surgió la duda, tal vez su hija y su novio la habían acogido en casa solo por compasión y gratitud por un favor pasado, pero ahora estaban cansados de su presencia. Estos pensamientos la llevaron a llorar en su habitación, haciéndola cuestionar a dónde podría ir para no estorbar más la vida de Carmen. Después de todo, había hecho la promesa de dar lo mejor de sí misma para el bienestar de su hija, y tal vez, en ese momento, lo mejor fuera simplemente partir. Al día siguiente, doña Dolores cuestionó por qué su hija y su novio llegaban tan tarde y se iban tan temprano. La pareja explicó que estaban trabajando arduamente en busca de un ascenso, haciendo horas extras, lo que los dejaba muy cansados para conversar al final del día. La anciana quería creer en eso, pero no podía evitar sentir que su hija y su novio estaban evitando deliberadamente su presencia, ya que no soportaban más su estado de salud en casa. Con lágrimas en los ojos, pasó varias semanas buscando residencias de ancianos en su ciudad. Estaba decidida a mudarse y dejar de ser una carga para la joven pareja. Consideró la posibilidad de regresar a su antigua casa humilde, pero sabía que ésta había sido consumida por el fuego, quedando solo cenizas y escombros, y posiblemente ni siquiera quedara techo. Doña Dolores se sentía culpable, ya que percibía que había fallado en la educación de Carmen. ¿Cómo podía su propia hija negarse a cuidar de ella durante unos meses, especialmente considerando que necesitaba atención médica y apoyo para recuperar su movilidad y superar la muerte de su esposo? Encontró una residencia colectiva que podía costear con su pensión y decidió que no sería más una carga para su hija. En una soleada mañana de lunes, empacó sus maletas con su ropa y los pocos objetos que habían sobrevivido al incendio en su casa y se acercó al joven pareja. «Basta, por favor, llévenme a una residencia de ancianos. No puedo soportar más este terrible sentimiento que me consume», dijo la anciana. Carmen miró a su novio con una mirada desconfiada, como si estuviera indecisa sobre qué hacer. Reflexionó durante unos momentos y tomó la mano de su madre, preguntando si realmente era eso lo que deseaba. Doña Dolores, con las manos temblorosas, evitó la mirada y confirmó su decisión. Compartieron su última comida juntos, y la anciana comenzó a hablar sobre lo bien que sería para ella vivir en la residencia de ancianos, mencionando que tendría muchas compañías y actividades para llenar su tiempo. En realidad, estaba mintiendo. Su verdadero deseo era quedarse en la casa de Carmen, pero no quería que su hija la cuidara por obligación, sino por elección propia y de libre voluntad. Después de la comida, el novio y la hija dijeron que faltarían al trabajo para llevar a la madre a la residencia de ancianos que ella había elegido. Mientras estaban en el coche,
la anciana bajó la cabeza y mantuvo la mirada fija en el suelo durante todo el viaje, conteniendo sus lágrimas y la duda de si volver atrás en su decisión. Era consciente de que podría arrepentirse en cualquier momento. Carmen trató de animarla, diciendo: «Puedes mirar, mamá, finalmente llegamos a tu nuevo hogar». Sin embargo, al mirar por la ventana, la mujer quedó perpleja. Se frotó los ojos e incluso se pellizcó para asegurarse de que no estaba soñando. Doña Dolores comenzó a mirar a su alrededor y reconoció la ubicación. Era su antigua calle, y estaba parada frente a donde solía estar su humilde casa. Sin embargo, en lugar de cenizas y humo, había una casa completamente restaurada. El terreno donde solía estar su hermoso jardín estaba ahora arado, listo para ser replantado con nuevas flores por la anciana. Aunque emocionada, estaba confundida y no podía entender cómo eso era posible. Carmen luego explicó que usó sus ahorros acumulados durante décadas para construir la nueva y mejorada casa que su madre merecía. Durante todos los meses en que su madre se estaba recuperando, ella y su novio salían del trabajo temprano para ayudar en la construcción, asegurándose de que todo quedara exactamente como le gustaría a su madre. Doña Dolores abrió la puerta de la casa con lágrimas en los ojos y no pudo encontrar palabras para expresar toda su gratitud hacia Carmen. Simplemente agradeció por el mejor regalo que jamás había recibido en su vida, pero se refería no a la nueva casa, sino a su querida hija, que hizo todo lo posible para hacer feliz a su madre. Al final de todo, la anciana tenía la certeza de que había criado a Carmen de la mejor manera posible. Su hija se había convertido en una persona extraordinaria que cumplió la promesa de cuidar a su madre para siempre. Doña Dolores volvió a embellecer su jardín con flores aún más hermosas y pasó sus días en paz en su casa. Su hija la visitaba todas las semanas, enfatizando que la familia es un lazo eterno y sagrado. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.